Hola, ¿qué tal y bienvenidos a mi canal? Mi nombre es Dani Bernales y en este video les voy a explicar acerca de la matriz de evaluación con la cual se va a calificar los documentos con los que cuenta el postulante en este proceso de nombramiento docente a nivel nacional. Sin más que decir, empecemos con este video. Este video es para los postulantes que superaron los puntajes mínimos establecidos en la subprueba de conocimientos pedagógicos, curriculares y disciplinares de la especialidad y el puntaje total de la prueba nacional y que además seleccionaron o se les asignó la región para nombrarse y la UGEL o DRE para ser evaluados en esta etapa. Sin más que decir, empecemos con este video. En primer lugar, felicitar a todos los maestros que han superado la etapa nacional y han pasado a la etapa descentralizada del concurso de nombramiento docente, a quienes les pido que presten mucha atención a este video. La etapa descentralizada estará a cargo de los comités de evaluación. Se evalúan la competencia pedagógica, es decir, la ejecución de una sesión de aprendizaje en el aula a través de las rúbricas de evaluación, como también una entrevista. Si este video llega a muchos docentes, estaré haciendo otros videos explicando detalladamente las rúbricas de observación de aula, como también cómo se incorporan en una sesión de aprendizaje. Continuando, también estos comités de evaluación evaluarán la trayectoria profesional, es decir, la formación académica y profesional, el reconocimiento y experiencia laboral de los postulantes. Y justamente en este video vamos a detallar la matriz de trayectoria profesional. Para efectos de esta evaluación, el Ministerio de Educación define la competencia pedagógica como la facultad del docente para facilitar actividades que promuevan aprendizajes significativos, lo que se evidencia cuando gestiona situaciones desafiantes y motivadoras y ofrece soporte pedagógico a los estudiantes en un clima favorable, demostrando idoneidad profesional para participar en la gestión de la institución y el compromiso con su profesión docente. Entonces, esta competencia pedagógica se va a evaluar a través de la observación en aula utilizando el instrumento de las rúbricas de observación de aula, valga la redundancia, asimismo una entrevista. Por su parte, la trayectoria profesional es valorada a través de una matriz. Esa matriz lo vamos a ver en este video, la cual permite calificar en forma estandarizada la formación académica, la formación profesional, los reconocimientos que tiene el docente, su experiencia laboral tanto en instituciones educativas a nivel de toda su trayectoria profesional, como también en instituciones educativas de zona rural, BRAEM, de frontera y otros. Entonces, para esta segunda etapa se van a utilizar los siguientes instrumentos de evaluación: las rúbricas de observación de la facilitación de actividades de aprendizaje, con la cual se va a observar la sesión que va a ejecutar el docente, y una entrevista dirigida al docente evaluado. Esto para ver sus competencias pedagógicas. Asimismo, la trayectoria profesional va a ser evaluada a través del instrumento que es la matriz de valoración de la trayectoria profesional. Veamos a continuación esta matriz de valoración de la trayectoria para saber cómo está conformada. Entonces, para la evaluación de la dimensión competencia pedagógica, se van a utilizar las rúbricas de observación de la facilitación de actividades de aprendizaje, en la que el docente, para superar la etapa descentralizada, requiere o debe obtener en este instrumento por lo menos 30 puntos, teniendo en cuenta de que el puntaje máximo es de 50. Asimismo, se va a aplicar una entrevista teniendo como puntaje máximo 10 puntos. La evaluación de la dimensión trayectoria profesional se va a realizar mediante la matriz de valoración de la trayectoria profesional. En esta parte también el docente puede acceder a la bonificación de ley, lo cual debe acreditar ser reconocido como deportista calificado de alto nivel. Si es así, obtiene una bonificación sobre el puntaje obtenido en la valoración de la trayectoria profesional. Esta bonificación puede variar de entre 4 a 20%. En lo que es la trayectoria profesional, el puntaje máximo es de 40 y no habiendo un puntaje mínimo para superar esta valla, al igual que en la entrevista. Pero en la observación de aula, con las rúbricas de observación, el docente deberá superar el puntaje mínimo, que es 30. Este puntaje mínimo es requisito para poder superar la etapa descentralizada.
A ver, estimados colegas, en esta parte hay algo muy importante que hay que tener en cuenta. El comité de evaluación les va a comunicar, es decir, va a comunicar a los postulantes de manera formal y con la debida antelación la fecha, hora y el lugar de aplicación de los instrumentos de evaluación dentro del plazo establecido en el cronograma de este concurso. La convocatoria debe realizarse por oficio, por correo electrónico u otro medio escrito que permita contar con una constancia de envío de la comunicación y de confirmación de la recepción de esta por parte del postulante. Entonces, estimados docentes, les sugiero estar alertas a vuestro correo electrónico, a los comunicados de la UGEL. En todo caso, deben acercarse a la UGEL donde se están presentando para poder informarse anticipadamente de la fecha, la hora y el lugar de la aplicación de estos instrumentos de evaluación. Ahora vamos a ver detalladamente la matriz de valoración de la trayectoria profesional. Cabe resaltar en esta parte que los requisitos con los que el postulante se ha inscrito a este proceso de nombramiento no otorgan puntos. Tal es el caso del título pedagógico y otros, las cuales han sido requisitos para que puedan participar en este proceso. Esta matriz tiene 3 rubros: el rubro de formación académica y profesional, así como el rubro de reconocimiento y experiencia laboral. Empezaremos por el rubro de formación académica y profesional. El primer criterio de evaluación son los estudios de posgrado, en la cual, si el postulante cuenta con grado de maestría, obtendrá 2 puntos. Cuenta con grado de doctor, 3 puntos, para lo cual deberá acreditar con una copia simple del grado académico obtenido o con la declaración jurada debidamente firmada por el postulante, con la cual asevera que posee dicho título. Esta declaración jurada lo pueden encontrar en el anexo 1 de la normativa para este concurso. El puntaje máximo para este criterio es de 3 puntos, es decir, si el postulante cuenta solamente con el grado de maestría o con el grado de maestro, obtendrá solamente 2 puntos. El puntaje máximo que se le va a otorgar en este criterio, así que tenga los 2 grados, tanto maestría y doctorado, el puntaje máximo es solo de 3 puntos. El segundo criterio de evaluación es el título de segunda especialidad u otro título profesional universitario diferente al de educación que corresponda al régimen de estudios en una carrera que contribuya al cargo de docente. Para acreditar este criterio, el postulante deberá presentar una copia simple del título de segunda especialidad o el título profesional universitario o con el original de la declaración jurada debidamente firmada por el postulante. Esa declaración jurada está en el anexo 1 de la normativa. Asimismo, las carreras que contribuyan al cargo docente serán publicadas en el portal institucional del Minedu. Entonces, si tiene un título de segunda especialidad diferente al de educación, pero que corresponda al régimen de estudios en una carrera que contribuya al cargo de docente, puede presentar ese título de segunda especialidad. Pero hay una aclaración acá: el Ministerio de Educación va a publicar en su portal institucional cuáles son las carreras que contribuyan al cargo docente. Si el postulante cumple este criterio, obtendrá 3 puntos. En el criterio 1.3 tenemos diplomados de posgrado realizados en universidades o escuelas de educación superior pedagógica en los últimos 5 años, que cuenten con un mínimo de 24 créditos o 384 horas. En esta parte, colegas, hay una aclaración. Vamos a trasladar esto por acá. Dice que para la consideración de los últimos años según corresponda, se establecen las siguientes fechas. Los años se contabilizan hasta un día antes del inicio de la actividad de inscripción de los postulantes. Entonces, la duración de este diplomado debe finalizar hasta un día antes del inicio de la actividad de inscripción de los postulantes a este concurso. Según el cronograma, la inscripción de los postulantes ha empezado el 5 de julio del 2022. También dice que la emisión de los documentos deberán ser hasta el inicio de la acreditación de la trayectoria profesional, acreditación y verificación del cumplimiento de requisitos del derecho a recibir la bonificación de ley. A ver, veamos el cronograma. El 10 de enero del 2023 inicia el registro por parte de los postulantes del formulario de cumplimiento de requisitos y valoración de la trayectoria profesional y acreditación del derecho a recibir la bonificación de ley a través del aplicativo proporcionado por el Minedu
en su portal institucional. Entonces, debemos tomar en cuenta estas fechas. Para acreditar este criterio, el postulante deberá presentar una copia simple del documento que acredite la obtención del diplomado de posgrado o con el original de la declaración jurada debidamente firmada por el postulante, en la cual mencione que posee dicho título, según formato del anexo 1 que también se encuentra en los anexos de la normativa de este concurso. El puntaje máximo por poseer diplomas de posgrado es de 2 puntos. El tercer criterio son los programas de especialización, mejora continua o actualización brindados por universidades, institutos, escuelas, el Ministerio de Educación, la DREA, la UGEL, cualquiera de ellos realizados en los últimos 5 años. Los programas de especialización deben contar con un mínimo de 24 créditos o 384 horas, mientras que los programas de mejora continua o actualización deben contar con un mínimo de 7 créditos o 112 horas. Acá también hay una aclaración. Para la consideración de los últimos años según corresponda, se establecen las siguientes fechas. Los años se contabiliza hasta un día antes del inicio de la actividad de inscripción de los postulantes y la emisión del documento deberá ser hasta el inicio de la acreditación de la trayectoria profesional. Estas fechas del cronograma ya les mostré en el rubro anterior. El postulante debe presentar una copia simple del documento que acredite haber aprobado el programa o con el original de la declaración jurada firmada por el postulante que está en el anexo 1 de la normativa de este concurso. Entonces, si el postulante cuenta con este documento, obtendrá un máximo de 2 puntos en este criterio. Voy a trasladarme a este ladito. El criterio 1.5 dice cursos de actualización, mejora continua o capacitación en competencias digitales y o entornos virtuales brindados por universidades, institutos, escuelas, Ministerio de Educación, DREA o UGEL realizados en los últimos 3 años. Los cursos de actualización o mejora continua deben contar con un mínimo de 2 créditos o 32 horas, mientras que los cursos de capacitación deben contar con un mínimo de 1 crédito o 16 horas. Entonces, el docente ha tenido que culminar este curso de capacitación o mejora continua o actualización un día antes del inicio de la actividad de inscripción de los postulantes. Asimismo, la emisión de este documento deberá ser hasta el inicio de la acreditación de la trayectoria profesional. Tener en cuenta esos 2 aspectos, colegas. Y para acreditar este documento se debe presentar una copia simple del documento que acredite haber aprobado el curso o con el original de la declaración jurada debidamente firmada por el postulante según el formato del anexo 1. El puntaje máximo para este criterio es de 1 punto. Si sumamos los puntajes de todos los criterios, en este rubro se estaría otorgando 11 puntos como máximo. Si el postulante cuenta con todos estos documentos, en este primer rubro de formación académica y profesional estaría obteniendo un puntaje de 11. Continuamos. Ahora veamos el rubro de reconocimientos. En esta parte se califica los reconocimientos o méritos que ha obtenido el docente. En el primer criterio se calificará al docente por haber resultado ganador del Concurso Nacional de Buenas Prácticas Docentes o por haber ganado el Concurso Nacional de Proyectos de Innovación Educativa del FONDEF o por estar ubicado en uno de los 3 primeros puestos de los concursos de alcance nacional e internacional, organizado o patrocinado por el Ministerio de Educación, que reconozcan la labor destacada del docente o que premien iniciativas educativas que impacten favorablemente a los estudiantes. ¿Y cómo se debe acreditar este criterio? Para el caso de los docentes que han ganado el Concurso Nacional de Buenas Prácticas Docentes, se acredita con una copia simple de la resolución ministerial de felicitación emitida por el Ministerio de Educación. Para el caso del concurso nacional del FONDEF, se debe presentar la copia simple de la resolución ministerial, y para el caso de la ubicación del profesor en uno de los 3 primeros puestos de los concursos de alcance nacional e internacional, se debe presentar una copia simple de la resolución ministerial emitida por el Ministerio de Educación. Quiero detenerme un momento en esta parte. Colegas, el obtener una resolución ministerial de felicitación tanto por haber sido ganador de un concurso nacional de buenas prácticas docentes
o del concurso de proyectos de innovación del FONDEF no es cosa de otro mundo, estimados colegas. Si aún no cuentan con estos documentos, la forma de obtener estos documentos es implementando proyectos innovadores en las instituciones educativas. Y justamente en este canal, estimados maestros, después de este proceso del nombramiento docente, voy a empezar con la producción de videos para enseñarles cómo elaborar un proyecto de innovación, cómo presentarse a estos concursos, cómo obtener estas resoluciones ministeriales. Muchos docentes quienes trabajaron conmigo, ya sea en la red educativa donde fui parte o en las instituciones educativas donde fueron mis colegas o cuando fueron mis docentes acompañados, cuentan con estas resoluciones ministeriales porque ganaron estos concursos. Incluso docentes contratados que gracias a mi asesoría han ganado concursos de carácter nacional, como es el Concurso Nacional de Buenas Prácticas Docentes, y cuentan con una resolución ministerial de felicitación. Entonces, estimados colegas, esténse atentos a los próximos videos de mi canal. Si me estás viendo en el Facebook o me estás viendo en mi canal de YouTube de Tuamauta, en las dos plataformas estaré compartiendo videos de cómo hacer un proyecto innovador, cómo implementar estos proyectos innovadores, cómo sistematizar, cómo presentar este proyecto a estos concursos, cómo ganar estos concursos de buenas prácticas, concursos de proyectos innovadores, cómo pueden llegar incluso a ser condecorados con las palmas magisteriales. Todo ello les estaré enseñando a través de mi canal de YouTube, como también en este Facebook que he creado con esta finalidad. Entonces seguimos. Para los docentes que tengan una de estas resoluciones ministeriales, se les va a otorgar un puntaje de 4. Entonces, colegas, que seguramente muchos se van a nombrar en este proceso, estos documentos de felicitación del Ministerio de Educación no solamente les piden para este nombramiento, sino también para los concursos de ascenso de escala y para otros concursos, como son el reconocimiento de las palmas magisteriales y otros, colegas. Entonces, no olviden suscribirse a mi canal, compartir esta información para que próximamente también incursionemos en la innovación educativa, seamos docentes e innovadores y por los trabajos sobresalientes que realicemos, el Ministerio de Educación nos pueda otorgar estos reconocimientos. En el criterio 2.2, por haber participado como asesor de estudiantes ubicados entre los 3 primeros puestos en los concursos educativos organizados por el Ministerio de Educación o por haber resultado ubicado en los 3 primeros puestos de concursos de alcance regional organizado o patrocinado por el gobierno regional, que reconozcan o premien iniciativas educativas que impacten favorablemente en los estudiantes. En esta parte, colegas, según mi interpretación, el docente que hayan sido asesores de estudiantes que han ocupado los 3 primeros puestos en los concursos educativos organizados por el Ministerio de Educación pueden llegar a tener 3 puntos, como también docentes que hayan resultado ubicados en uno de los 3 primeros puestos de concursos de alcance regional organizado o patrocinado por el gobierno regional. En este caso puede ser por el gobierno regional o por la DRE, porque la DRE es parte del gobierno regional, que reconozcan o premien iniciativas educativas que hayan impactado favorablemente en los estudiantes. Si tienen uno de estos méritos, acá pueden obtener hasta 3 puntos. Para el caso de los concursos educativos organizados por el Minedu, el docente debe presentar la copia simple de la resolución ministerial de haber asesorado a los estudiantes que han ocupado los 3 primeros puestos en estos concursos nacionales. Y para el caso de los concursos de alcance regional, una copia simple de la resolución expedida por la DRE o por la Gerencia Regional de Educación, según corresponda. Entonces, acá el docente, si ha asesorado a los estudiantes y sus estudiantes han sido ganadores en estos concursos del Ministerio de Educación, o si el docente ha ocupado los 3 primeros puestos en concursos de alcance regional, puede llegar a obtener estos 3 puntos. Entonces, en este rubro de reconocimiento, el docente puede llegar a obtener hasta 7 puntos. Seguro muchos docentes innovadores acá ya tienen 7 puntos. Y los que aún no han iniciado este camino innovador, no han implementado un proyecto de innovación educativa o una buena práctica docente, próximamente les estaré enseñando pasito a paso cómo elaborar un proyecto de innovación, cómo implementar este proyecto, cómo sistematizar, cómo hacerlo sostenible,
cómo presentar estos proyectos a estos concursos y muchas otras novedades. Entonces suscríbete a mi canal. Si me estás viendo en mi Facebook, ponle seguir a mi Facebook, comparte este video, que durante el año nos iremos volviendo expertos en esto de los proyectos innovadores. Continuamos. El tercer rubro es el rubro de experiencia laboral. En esta parte hay una aclaración, lo vamos a leer. Considera desde el egreso de la institución de formación docente. En caso no se presente la constancia de egreso, la experiencia se contabilizará a partir del diploma del estudio que cuente con la fecha de expedición más antigua entre aquellos presentados por el postulante. El primer criterio es la experiencia profesional como profesor en instituciones educativas de educación básica con jornada igual o mayor a 12 horas pedagógicas, un punto por cada año lectivo. Si tiene igual o más de 16 años se le otorgará el puntaje máximo, pues este criterio tiene un puntaje máximo de 16. Asimismo, también si el docente ha laborado como profesor coordinador de PRONOI con jornada de 40 horas pedagógicas o promotor educativo comunitario de PRONOI, se le va a otorgar un punto por cada año lectivo. Si tiene igual o más de 16 años, se le otorgará el puntaje máximo, ¿no? Acá también hay una aclaración. Se considera la sumatoria de todas las experiencias laborales siempre que sumen un año lectivo. Entonces, acá cada año lectivo vale un punto. ¿Y cómo debe acreditar este criterio? Los docentes que hayan trabajado en instituciones educativas privadas deben presentar copia simple del contrato o constancia de lo que ha trabajado allí, o certificado de trabajo y recibos por honorarios o boletas de pago. En cambio, los docentes que han laborado en instituciones educativas públicas deben presentar la copia simple de la resolución emitida por la UGEL o por la DREA, las boletas o constancias de pago según corresponda. Entonces, en este criterio, el docente puede obtener un puntaje máximo de 16. Segundo criterio, experiencia como docente en instituciones educativas ubicadas en la zona de frontera, un punto por cada año lectivo. Si tiene 2 o más años, se le otorga el puntaje máximo. Acá también hay una aclaración. Dice que los años de experiencia docente no son excluyentes con la experiencia que se tenga en zona de frontera, rural o BRAEN, es decir, el puntaje de la experiencia docente en las zonas mencionadas se debe considerar en el numeral 3.1 y luego en los numerales 3.2, 3.3 o 3.4 de esta matriz. Entonces, colegas, si en este criterio tengo 16 puntos, también tengo experiencia como docente de instituciones educativas ubicadas en zona de frontera, se me va a considerar adicional a esto un punto por cada año. Entonces, para acreditar este criterio, en caso de instituciones educativas privadas, el docente debe presentar la copia simple del contrato o constancia, certificado de trabajo y los recibos por honorarios o boletas de pago. Y para el caso de instituciones educativas públicas ubicadas en zona de frontera, el docente debe presentar la copia simple de la resolución emitida por la UGEL o la DRE y boletas o constancias de pago según corresponda. En este criterio el docente puede obtener hasta 2 puntos, un punto por cada año, siempre y cuando haya laborado en instituciones educativas ubicadas en zonas de frontera. El tercer criterio es la experiencia como docente en instituciones educativas ubicadas en zona rural, ya sea rural 1, rural 2 o rural 3, obteniendo un punto por cada año lectivo. Si tiene 2 puntos, lógicamente se le va a otorgar el máximo que tiene este criterio, que es 2 puntos. Vale aclarar también, como en el anterior criterio, la experiencia en instituciones educativas de zona rural no es excluyente con la experiencia profesional en general que tenga el docente. Es decir, si en el primer criterio tiene 5 años de experiencia, tiene 5 puntos, y dentro de esos 5 años el docente haya trabajado en una institución educativa rural 2 años, se le considera sus 2 puntos en este criterio. Entonces, el docente, para acreditar que ha trabajado en una institución educativa rural privada, debe presentar una copia simple del contrato, constancia o certificado de trabajo y los recibos por honorario o boletas de pago. Si ha laborado en instituciones educativas rurales, públicas,
Debe presentar una copia simple de la resolución emitida por la UGEL o la DRE y boletas de pago según corresponda, boletas o constancias de pago. Acá el docente puede obtener hasta un puntaje máximo de 2. Y finalmente, en este rubro tenemos experiencia como docente en instituciones educativas ubicadas en el BRAEN, un punto por cada año lectivo. Si tiene 2, va a tener el máximo de 2 puntos. Acá también está la aclaración para este criterio. Y para poder acreditar esto, el docente, si ha trabajado en institución educativa del BRAEM y en una institución privada, debe presentar una copia simple de contrato o constancia, certificado de trabajo y recibos por honorario o boletas de pago. Para instituciones educativas públicas ubicadas en el BRAEN, una copia simple de resolución de la UGEL o DRE y boletas o constancias de pago según corresponda. Acá el docente puede llegar a obtener hasta un máximo de 2 puntos y sumados en este rubro puede llegar hasta 22 puntos si tiene todo esto, ¿no? Entonces, en este rubro de trayectoria profesional, el docente puede llegar a obtener hasta un máximo de 40 puntos, no habiendo un mínimo de puntaje para poder superar esta dimensión. Dicho todo ello, estimados colegas, ya cada uno sacará cuál va a ser su puntaje. Organicen vuestros documentos con anticipación y en el próximo video, estimados colegas, estaremos analizando las rúbricas de evaluación y cómo incorporarlas en una sesión de aprendizaje. Dicho eso, nos vemos en un siguiente video.